Hora de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 22 de julio del año 2024. Antes de cualquier otra cosa, reitero mis disculpas por estas situaciones que se han presentado. No he podido estar en plática con Ángel, ni el viernes no pude estar. Espero hoy lunes sí estar, dependiendo cómo me sienta en la garganta. Y las mañaneras, pues en vez de salir a las 6 de la mañana, está saliendo un poco más tarde. Espero que en los próximos días ya me regularice, pero el problema parece que ahí sigue todavía, el antibiótico está funcionando y ya veremos qué dice el médico hoy, que lo veré a las 12:30. Por lo pronto, pues reitero mis disculpas por estos retrasos. Voy a comenzar la semana hablando de un tema que posiblemente para muchos carezca de toda importancia, y es el tema internacional. Usted se habrá dado cuenta, si ha seguido este gobierno en sus decisiones frente al mundo exterior, que hay un rechazo visceral del bulto del presidente López Obrador a tratar con el exterior. Se ha rehusado a viajar en compromisos que para alguien medianamente sensato parecerían haber sido ineludibles, pero para él que vaya a Margel. Esto ha llevado a un aislamiento de México, su nula presencia en organismos internacionales y organizaciones multilaterales es más que evidente. La destrucción sistemática del servicio exterior mexicano, el nombrar a impresentables como embajadores o funcionarios de nuestras embajadas, en las que quedan todavía, han dado lugar a una actitud de rechazo o de renuencia a ver lo internacional como algo fundamental para un país como el nuestro. Un país que está en la media tabla, que está geográficamente involucrado con Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, y a querer y no, el tener un acuerdo comercial con esos dos países nos ha permitido sortear crisis estructurales muy complicadas, como las que se dieron en los años 80 del siglo pasado, y es de alguna manera el ancla más poderosa que tiene nuestro barco, que es México, para no naufragar. Estamos bien asentados, todavía al menos. Y esto viene a cuento por lo que acaba de suceder en los Estados Unidos con el intento de asesinato del ya candidato republicano, Donald Trump. Para el Partido Demócrata eso representó otro reto más. Las voces que exigían, más que pedían, que declinara el presidente Biden, cobraron fuerza, porque lo que son las cosas, por eso dice alguien que la política es cuestión de circunstancias. De la noche a la mañana, Trump, de ser un delincuente convicto, es un delincuente, o sea, no hay duda de eso, que ha violado sistemáticamente la ley en muchos aspectos, se convierte en algo así como el elegido de Dios. La mano de Dios detiene o desvía esa bala para que no muriera asesinado ahí Donald Trump. Esto que podría parecerles a algunos un sarcasmo, no lo es. En los Estados Unidos hoy decenas de millones de habitantes de ese país están profunda y totalmente convencidos que Trump, al haber escapado de ese
asesinato o intento de asesinato, es el que recibe esa protección divina. Y ya cuando en la política interviene este tipo de elementos, las cosas se descomponen. Tenemos pues ahora un candidato que es protegido de Dios, cualquier cosa que ello significare, y secundado en la vicepresidencia con un personaje también singular en la política norteamericana. El señor J.D. Vance, que ya comentamos en su momento su origen, recomendé el libro y la película, creo que ya algunos ya la vieron, y con esta película y esta historia de vida del señor Vance, se ha reforzado la candidatura, la narrativa, diría más bien, de Donald Trump en relación con esa masa que alcanza 70, 80, 90 millones de norteamericanos, ciudadanos, es decir, mayores de 18 años, que ven a Trump como la salvación. Y esto, al darse el cambio obligado por las cuestiones de salud, producto de su edad, del presidente Biden, han llevado a, pues, no voy a decir a improvisar. La señora Harris es en primer lugar una servidora pública de vieja data, con años de experiencia en el ramo judicial, fue procuradora general del estado de California, fue jueza con una historia ejemplar, además con un elemento importante para ciertos grupos en Estados Unidos, hija de migrantes. Su señor padre es originario de la India, de Jamaica, perdón, y su señora madre de la India. De tal manera que eso conforma, si se sabe aprovechar, una buena narrativa para compararla con la del impresentable Trump, que ahí no hay nada que defender, pero sí la del señor J.D. Vance. Sin embargo, aquí estamos ante un problema para México. Los Estados Unidos van a resolver de una u otra manera esta situación que enfrentan los demócratas contra los republicanos. Pero al margen de quién vaya a ser el triunfador este Big Tuesday, el gran martes de noviembre, hay un hecho que no podemos ni debemos eludir. ¿Qué será de México frente a la nueva gobernación en los Estados Unidos que comienza en enero del año próximo, en enero del 25? La verdad es que yo pienso que ni los mismos responsables de definir de alguna manera el trato, la conducta, la política ante ese país lo saben siquiera. Muchos hablan de Ebrard como un portento que va entre el señor Henry Kissinger y el señor Metternich, que fue el gran tema de estudio de Henry Kissinger, cuando no es más que una persona que estudió relaciones internacionales en el Colegio de México, se ligó a Manuel Camacho Solís como burócrata y en el gobierno del Distrito Federal, y cuando aquel hizo su berrinche y no lo nombraron candidato, entonces se va a la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí estuvieron creo que un mes, 4 o 5 semanas. Esa es la única, vamos a decir, la experiencia de él. Posteriormente en este gobierno, después de haber tenido que huir del país, llega a Francia y allá se está 5 años, una cosa así. Él tiene la ciudadanía francesa y regresa convertido en el ajonjolí de todos los moles, nominado secretario de Relaciones Exteriores por el bulto. Quizá el elemento que pesó más, aunque usted no lo acepte, es que habla inglés. El presidente, el bulto,
ni siquiera habla español correctamente, entonces cuando se aparece alguien que sabe decir goody good night, pues en ese momento para él es el sol, pues lo deslumbra. Y así nos fue. Los bandazos de Ebrard son conocidos. Concluyo entonces con esta pregunta. Ante esta situación incierta que se presenta en los Estados Unidos en lo político, ¿le interesa a usted el tema? ¿Piensa que México de alguna manera se verá involucrado, no abiertamente, pero sí al menos en el cambio de algunas políticas frente al conflicto inevitable que se viene con la República Popular China? Si usted es un lector acucioso de la prensa, encontrará que ahora hasta el delicadito de Hacienda ya es adversario, ya critica a China y nos dice, no, pues es que los chinos nos venden mucho y nos compran muy poco y no es un comercio parejo. Qué raro que hasta ahorita, cuando ya va a terminar el gobierno, se venga a dar cuenta de eso. Cuando nuestro déficit con la República Popular China tiene, ¿qué le gusta a usted? 20 años, por ejemplo, cuando menos. Es un poco más, pero me sitúo en 20 años. Y ya cuando va a terminar el sexenio, se da cuenta de eso. Ese es el tema central, o uno de los temas centrales en la relación que tendremos con Estados Unidos. Ebrard, como secretario de Economía, es una persona que desde que llegó al gobierno del Distrito Federal se le ligó con empresarios chinos ligados al gobierno de aquel país en negocios turbios. La línea 12 es un claro ejemplo de ello, de tal manera que sería un grave dilema para la anticientífica mantener en esa posición en economía a alguien que le permitió llegar a México, a los chinos, pero con alfombra roja, ¿no? Pero también resulta que a la anticientífica también continuó en esa dirección. ¿Qué va a hacer entonces el gobierno de Claudia Sheinbaum ante el agravamiento del conflicto entre China y los Estados Unidos? Gane quien ganare. Si gana la señora Harris o si gana el señor Trump, es irrelevante. El enfrentamiento y el agudizamiento de la contradicción entre la política comercial de China y los Estados Unidos será inevitable. ¿Qué hará nuestro gobierno frente a eso? La verdad, como dije al principio, ni los integrantes del mismo gabinete lo saben. En fin, espero que nos veamos mañana y ya poco a poco vaya mejorando mi situación en la garganta. Ahorita todavía ando ahí malo. Muchas gracias y reitero mi disculpa por estos retrasos y por no haber podido estar con ustedes como era mi deseo. Gracias otra vez.